¿Quién más? Antonella, ¿quieres grabar la clase? No. Camila Latorre, ¿quieres grabar la clase? No, no sé por qué esta niña no No, quiere. profe, ¿Por qué no quieres? Bueno, porque ya tenemos una representante y ella nos manda pues los videos a nosotros. bueno, ¿quién es la Entonces, representante para que grabe? Yo, profe, se lo pedí de primerita. A ver, a ver, a ver. Ah, tú eres. Claro. Entonces ya no hay ningún problema, ¿no? No, profe, De tranquilo. pronto, por seguridad, también voy a grabar yo. ¿Listo? Si se te daña el video, pues entonces yo lo tengo. ¿Listo? Entonces voy a grabar aquí. Aquí vamos a grabar en esta computadora, dice así, ¿no? Entonces, bueno, yo les había dado como una introducción la vez pasada de este programa. SPSS es de la IBM, tiene las siglas acá. Alguna de esas S que tiene aquí es de social y otras de salud. No sé cómo es esta cosa, ¿no? Una para estadística, otra para social y otra para salud. Pero GEL es en inglés, ¿no? HEA, bueno, entonces no puede ser salud. Pero alguna de esas este programa se utiliza para ciencias sociales y para el área de la salud, ¿no? Hay otros programas como por ejemplo el EPIDAD. El EPIDAD es muy bueno para cuando se estudia, se me fue. Esto que estudia lo de las pandemias, ¿cómo es que se llama eso? ¿Cómo es? Bueno, se me fue la palabrita, epidemiología. Entonces, el EPIDAD también es muy bueno. La universidad compró este programa, tiene como 25 licencias. Ese es el problema, que estos son caritos y nada más dan 25 licencias. Y las 25 licencias, pues, las tienen ahí en un aula. Ah, bueno, medicina también compró este. Y el otro, economía. Entonces las tienen en el aula de medicina, en su aula tiene 25, 30, algo así. De ahí es que no se pueda dictar para la práctica toca que dividir los grupos, ¿no? Entonces, para que cada uno tenga su computador. Pero ahí había gente que se hacían dos o tres en un solo computador. Bueno, entonces veamos acá. Pues les contaba que me salió en inglés, el que me lo instaló. Este es archivo, editar, vista, datos, transformación de datos, analizar. Entonces, cuando nosotros tengamos aquí algunos datos, entonces nos vamos aquí a analizar, ¿no? Y en analizar nos aparece esto. Lo que vamos a utilizar por el momento es estadística descriptiva. Bueno, esta es la versión 26, por eso es que trae bayesiana y toda esa cosa. Entonces, para esta unidad que le estamos acabando, entonces tenemos la estadística descriptiva y depende, aquí tengo 1, 2, 3, ¿no? Que sería utilizado para las variables de tipo cuantitativo. Bueno, estas también sirven para tipo cuantitativo, ¿no? Lo que toca es que mirar acá por esta versión, pero eso no es del otro mundo. Ahí la podemos ver cuál es la que nos sirve. Ahora la vemos, ¿no? En las cuantitativas vamos a tener estadísticos descriptivos y exploración de datos. En exploración de datos lo que hay es para determinar si la variable cumple me estoy haciendo referencia a la variable de tipo cuantitativo, ¿no? Si la variable cumple con el requisito de normalidad, ¿no? Si cumple con el requisito de normalidad, entonces para aquí vemos en exploración, hay unas pruebas de normalidad que las vamos a ver. Entonces, si cumple con normalidad o no. Una de las cosas les había dicho la clase pasada era la simetría y la kurtosis, ¿no? Que si estaban dentro de un intervalo de 0.96 menos 1.96
a 1.96, entonces sí cumplía con esa situación. Bueno, de aquí ya después tenemos una serie de aplicaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando veamos prueba de hipótesis, vamos a ver comparación de medias para una muestra, muestras independientes, etcétera, etcétera, muestras pareadas, ANOVA. Modelos lineales generales, no. Este tampoco. Bueno, tiene un resto de cosas, algunas las vamos a ver, otras no las vamos a ver, ¿no? Entonces, clasificación, bueno, esto sería como para tesis factorial, escalar, bueno, lo que me vaya pidiendo el programa, pues entonces vamos a seguir por aquí, ¿no? Hay algunas cosas, a ver, no Doctor, sé. Sí, profe. pues, Ahí en Edit puede cambiarle el idioma si quiere. a ver, a ver, a ver. Entonces, Dele cambiémosle. en opciones, abajo en la última opción que dice Options, A ver, ¿dónde? en la última opción. Ah, Que es- aquí, ya, ahí, ya. ahí tiene que, Lenguaje. eso, ahí en lenguaje. A ver, English, English. A ver, a ver, a ver. Eh, Supongo bueno, que ahí le están pidiendo que cambie el de usted y con el que le le va a pongo entender. Spanish. Sí, sí, y el de abajo también, porque ese es el como le va a entender el programa Ah, bueno, y el otro es como va a ingresar los datos a ustedes. listo. Denle en aplicar abajo Ajá, y en OK. ok, listo. ¿Y Y ahora qué? en el otro OK de al ladito, ahí dice OK, eso ahí. Ah, Eso, qué bien, hombre, me salvó. Vea, listo, profe. archivo, editar, ver datos, transformar, analizar gráficos, utilizar. Bueno, listo, ya está, ¿no? Bueno, les decía la otra vez. Ah, bueno, aquí viene en analizar, les decía, hacemos esto, ¿no? Graficar, si de pronto queremos cacharrear los gráficos, es otra forma de llegar a los gráficos, ¿no? Y ofrece, por ejemplo, más posibilidades. Aquí tenemos la pirámide de población que es para, ¿cómo es que se llama esto? Los que estudian las poblaciones, tasas de nacimiento, tasas de mortalidad, ¿cómo es que se llama eso? Mm, de población, ¿cómo es? Yo dicté esa materia, pero no recuerdo el nombre, se me fue, ¿no? Bueno, utilidades, tabla de sensores, bueno, si uno sabe programar, pues por aquí puede programar también, ¿no? Ventana, ayuda. Lo principal que uno tiene que saber es dónde es que queda la ayuda, ¿no? Con la ayuda podemos ver ¿cómo es que se llaman? Los manuales, etcétera, etcétera. Y esto que está acá son como caminos corticos para llegar a lo que está por acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, etiquetas de utilizar conjuntos de variables. Aquí en etiquetas veíamos nosotros el nombre y los códigos, ¿no? Seleccionar, bueno, seleccionar archivo, buscar, ejecutar estadísticos descriptivos. No aparece porque, ¿cómo es que se llama? Porque no tengo datos, ¿no? Cuáles son las variables, ir a la variable, volver la acción al usuario, deshacerla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, les decía en alguna oportunidad de que esta hoja está dividida en dos, ¿no? Una, y cuando está activada en amarillo, entonces quiere decir, ahorita que está activada en amarillo, está vista de datos, ¿no? Si quiero yo irme a vista de variables, generar mi variable, entonces me voy a vista de variables. Y entonces aquí, ¿qué aparece? Aquí aparece amarillo, ¿no? Entonces vamos a generar, siempre genero yo en Excel. A ver, voy a abrir en el mismo Excel, pero otra hojita, ¿no? Otra hojita. Voy a ponerle aquí una hoja.
La hoja 2, ¿qué pasó? La hoja 2, no. Entonces, por ejemplo, por decir algo, voy a generar un conjunto de números, ¿no? Aleatorio. Entonces abro aquí, le doy, confírmeme si están viendo esta pantalla Sí, profe. en Excel, ¿no? Estoy en Excel. Esto lo hago para no tener que copiar, por ejemplo, 200 datos, ¿no? Entonces le doy aceptar. ¿Listo? Y entonces le digo que, por ejemplo, voy a generar una variable. Esa variable la podemos llamar tipo de enfermedad, ¿no? Entonces vamos a poner, por ejemplo, 4 enfermedades, del 1 al 4. Y entonces voy aquí a aceptar y esto es aleatorio. Si usted lo hace en su computador, pues no le va a dar lo mismo, ¿no? En un computador da una cosa, en otro computador da otra, porque es aleatorio, son números aleatorios. Entonces voy a generar 200, ahí están los 200. ¿Y qué es lo que hago yo aquí? Lo copio y lo pego para que no se me corran, porque como son aleatorios, entonces se está corriendo continuamente. ¿Listo? Entonces ahora sí me voy a pasar al SPSS. A ver, ¿dónde quedó el SPSS? Quedó aquí. Y ya estoy en el SPSS, ¿no? Y entonces voy a colocar aquí, en vista de variables, voy a generar mi variable. Entonces esta variable, les decía, el nombre le puedo colocar aquí cualquiera, ¿no? La condición para colocar este nombre es que no tenga espacio. Por ejemplo, yo no puedo colocar enfermedades que se presentan a diario en la sala de emergencias de un hospital. No, no puedo colocar todo eso, ¿no? Puedo colocar como por decir algo, EFER, ¿no? EFER, o lo que sea, lo que usted quiera. Entonces, lo que vale después aquí es la etiqueta, ¿no? Entonces aquí voy al tipo, recuerde que estoy creando una variable y las variables, entonces me va a decir qué tipo de variables son. Entonces, por defecto va a aparecer una variable de tipo cuantitativo, o sea, numérica. Como la variable que estoy creando es tipos de enfermedades, entonces le doy acá en este vértice, abro y la cambio a cadena. Cadena hace referencia a las variables de tipo cualitativo, ¿no? Ahí está cadena. Entonces sigue la anchura. Como es de tipo cualitativo, no tiene decimales. Inmediatamente aquí me dice que los decimales son 0. Y entonces aquí en etiqueta sí le puedo colocar todo lo que yo quiera colocarle, ¿no? Entonces vamos a colocar enfermedades comunes en una sala de emergencia. ¿Listo? Entonces, como yo la voy a meter en forma de códigos, entonces vamos a colocar aquí los valores. Entonces, ustedes como son pichones de médicos, ¿no? Entonces, pues saben más de enfermedades que yo, aun cuando, pues yo casi no me enfermo, pero bueno. Entonces, vamos a colocar aquí, 1, respiratorias. ¿Sí? Entonces, esas enfermedades de tipo respiratorio. ¿Qué más? ¿Será que me queda bien colocar enfermedades del tracto digestivo? Angie Ortega, ¿qué opina? Angie, ayúdeme. A ver, ¿alguien, si está bien, enfermedades del tracto digestivo? ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Sí, ¿Se ¿Cómo le profe. fue? puso a la etiqueta, a la primera etiqueta, a la general? ¿Cómo? ¿Cómo fue que le puso la etiqueta general, o sea, de todo el cuadro? Respiratorias, No, a la que está a la izquierda, al lado de valores. al lado de valores. Enfermedades comunes.
Ah, sí. Entonces puede poner eso. Entonces voy a poner 2 digestivas, ¿sí? Sí, Digestivas. 3 que llegan, por ejemplo, con traumas, ¿sí? Se cayeron, se quebraron un pie, le salió un esguince, ¿sí? ¿Puedo decir 3 traumas? sí. Sí, Bueno, y 4, sí, díganme ustedes, porque ya se me, lo poco que sé, ya se Las me fue. cardiovasculares, profe. Cardiovasculares, bueno, cardiovasculares. ¿Listo? Y entonces, recordemos una cosa, estas son códigos o etiquetas, ¿no? Códigos. Entonces resulta de que yo ya codifiqué, le puse el código 1 a las respiratorias, código 2 a las enfermedades digestivas, código 3 a las traumas y código 4 a las vasculares. ¿Listo? Bueno, perdidos puede pasar lo siguiente, ¿no? Si yo paso de una encuesta y si hay un perdido, entonces este ¿cómo es que se llama? A, el dato perdido lo va a tomar como si fuera otra, otra, otra categoría. Entonces yo lo tengo que aquí le abro y le doy los valores, ¿no? Tiene hasta todos estos son valores. Entonces aquí está señalado, no hay datos perdidos. Si le pongo aquí, por ejemplo, en este caso no le podía colocar 1, 2, 3, 4, porque esos están ya ocupados, por decirlo acá. Entonces a los valores perdidos le había podido colocar 0. Por ejemplo, no respondieron en alguna encuesta, no respondieron, entonces eso está perdido, le pongo 0 para que no me lo tome en cuenta. Como este no es el caso, entonces le doy a aceptar. Listo, aquí está bien lo de las columnas, la alineación de los datos, ¿no? La alineación de los datos pues no tiene mayor importancia, pueden estar a la izquierda, a la derecha, coloquémosle al centro. ¿Listo? Por defecto, entonces me va a aparecer, estas son las escalas. Entonces me aparecen 2 porque son escala de medida nominal y ordinal, ¿no? Y entonces aquí me está preguntando si es ordinal o nominal. Como es nominal, pues lo dejo ahí. Y el rol es de entrada, o sea que yo voy a ingresar los datos, ¿no? Entonces le pongo, aquí ya está creada mi primera variable. Mi primera variable ya está ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me hace falta? Colocar los datos acá en vista de datos, que es la otra parte. Entonces, Profe, fíjese, ¿y eso de anchura qué es? la anchura es esto de aquí, de la columna, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, yo escribo masculino y entonces aquí llega hasta masculín. Entonces, ahí queda. Entonces yo para eso puedo abrir, le puedo colocar más ancho la columna y entonces puede entrar todo el nombre. ¿Listo? Bueno, aquí voy a colocar los valores. Ya los pego, entonces ya estaban. Voy a correr esto aquí. No, ahí está. Entonces, el primer paciente, por ejemplo, entró por enfermedad digestiva, el segundo respiratorio, el tercero traumático, el cuarto respiratorio también, el quinto cardiovasculares, etcétera, 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 ¿no? Ahí podemos ir cambiándole. Como son generados al azar, es posible de que todo me salga en partes iguales, ¿cómo es que se llama? Es decir, por decir algo, 50 digestivas, 50 respiratorios, 50 por traumas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Listo? Aquí con esto yo puedo verificar mis códigos, ¿no? Entonces, 2 por ejemplo, está para las digestivas, entonces están bien, ¿no? O la podía cambiar, más fácil es cambiar aquí los números, ¿cierto? Si por ejemplo me equivoqué, el 10 no era 3, sino que era 1, entonces lo puedo cambiar, tranquilamente lo puedo cambiar ahí.
Entonces vamos a ponerle el 1. A ver, ese ahí ya quedó, ¿no? Y entonces aquí ya está, respiratorias, etcétera, etcétera, ¿no? Recuerdo, esta es la hoja, esta hoja está dividida en dos. Me sirve para ingresar los datos, ¿no? Aquí no voy a obtener respuestas. Cuando yo corra mi programa, entonces se va a activar el SPSS, va a activar otra hoja que se llama la hoja de respuestas o resultados, ¿no? Entonces, recordemos también otra cosa, que como es una variable de tipo cualitativo, ¿qué se puede hacer con las variables en la parte descriptiva, ¿no? ¿Qué se puede hacer con las variables de tipo cualitativo? Con las variables de tipo cualitativo, lo que me permite hacer es representación gráfica, que les decía, los gráficos de barras o el gráfico de sectores, que es el círculo, pastel le llaman unos, ¿no? Y una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias, que es lo que me da porcentajes, ¿no? Entonces vamos a hacer el análisis descriptivo de esta variable. Entonces, bueno, me voy aquí donde dice analizar, ¿no? Y me voy donde dice estadísticos descriptivos. Y entonces vamos a ver aquí, en esta donde dice frecuencias. Si estoy mal, no me lo va a permitir ¿cómo es que se llama? El computador, ¿no? Como cambia de versiones, entonces no hay problema. Bueno, entonces miren, repito otra vez, cancelo, ¿no? Repito. Y entonces me voy aquí a analizar, siempre estamos aquí analizando. Estadísticos descriptivos y me voy aquí la primera, frecuencias. Y entonces me aparece este cuadrito. Ingreso mi variable. ¿Cómo lo ingreso? Por medio de esta flechita. Si yo tengo más variables, la que está en color amarillo es la que se va a ingresar, ¿no? Entonces, si por decir algo, aquí abajo tengo nivel de estudios, lugar de procedencia, etcétera, etcétera. Entonces, pues, si no están en amarillo, pues, y si quiero que ingrese, por ejemplo, el lugar de procedencia, tenía que poner el cursor en lugar de procedencia hasta que se vuelva amarillo para poder entrar, ¿no? Como no tiene nada, no se activan estos. Entonces voy a ingresar mi variable por medio de esta flechita que está acá. Ahí ingreso mi variable, ya está. Entonces, en estadísticos no le puedo pedir cuartiles, ni puntos de corte, ni percentiles, ni desviaciones, nada de esto. No le puedo pedir nada de esto. ¿Por qué? Porque es una variable de tipo cualitativo, ¿no? Entonces, ese no aplica. Este no aplica. Entonces, vamos aquí a los gráficos. En los gráficos, si le digo ninguno, pues no me va a mostrar nada, ¿no? Los dos que se pueden hacer aquí son el gráfico de barras y los gráficos circulares. Entonces vamos a pedirle, por ejemplo, gráfico de barras. Aquí me dice, ¿cómo lo quiere? ¿Con frecuencias o porcentajes? Ya depende de la persona, ¿no? Me interesa, y siempre lo hago yo así, por porcentajes. Porque los porcentajes, pues, es diferente decir, hay siete pacientes con enfermedades respiratorias, que decir el 7% de los pacientes que llegan tienen enfermedades respiratorias, ¿no? Si llegan, por ejemplo, 200, pues yo sé que el 7% ¿cuál es? ¿Listo? Entonces es mejor, para mi modo de ver, el mejor porcentaje, ¿no? Le damos continuar. Si yo quiero seguir con mi análisis, le doy continuar. Y aquí en el formato, pues lo dejamos tal como está, valores ascendentes, descendentes, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Organizar los resultados según variable, nada. Suprimir tablas con varias categorías, no, porque todavía no hemos visto eso, ¿no? Listo. Aquí simular muestreo, en esta partecita de acá,
Si yo tengo un conjunto, por ejemplo, por decir algo, de 10.000 pacientes, ¿no? Y yo quiero sacar una muestra, entonces le doy aquí realizar muestreo, simulación de muestreo, y por ejemplo aquí que no está activado, vamos a activarlo a ver. Entonces aquí me dice, por ejemplo, número de muestras 1000, ¿no? Si yo quiero menos, entonces menos. Ya establecer semilla. Intervalos de confianza, bueno, eso los vamos a ver después, los intervalos de confianza. Entonces, cerremos esta y le damos, lo que me queda aquí es darle a aceptar, nada más. Entonces le doy a aceptar, esta es la hoja de respuestas, se demora un poquito, ya me está procesando y entonces ahí está, ¿no? Ahí está, ahí están los resultados. Es importante, cuando yo tengo los resultados, yo sé que generé 200, ¿no? Entonces mirar si tengo los 200. ¿Listo? Profe, no Porque es estamos posible, les viendo, decía, ¿cómo? no estamos viendo la hoja de resultados. Bueno, ya, perdón. Entonces ahora comprendo de que cuando ya tenga la hoja, hay que Ahora sí. ponerle otra vez. Ahí ya. Sí. Bueno, entonces les decía, que era que les decía, hombre, se me fue. Esperen, cojo otra vez. Bueno, es importante mirar acá. Esto es como un resumen, ¿no? Yo generé 200 datos, entonces aquí tienen que aparecer 200. Porque de pronto uno moviendo la mano, ¿no? O moviendo el mouse, por ejemplo, puede mover un cuadrito, 2 cuadritos, y entonces el computador, a pesar de que no hay datos, entonces el computador detecta eso y hace el análisis con eso. De ahí es que aquí tenga porcentaje y porcentaje válido. Entonces lo que tenemos es que ver el válido, como aquí no hay hecho mayor cosa, no hay perdido ni nada de eso. Entonces estos coinciden, ¿no? Estos coinciden en lo mismo. ¿Listo? Aquí, ¿cuál es el análisis? ¿No? ¿Qué quiere decir el 25%? ¿Qué? El 52% de los pacientes, ¿qué pasa con el 52% de los pacientes? Pues van con enfermedades respiratorias y enfermedades digestivas, ¿no? ¿Qué porcentaje de pacientes llega con traumas? El 20%, ¿ya? El 20%. ¿Cuántos pacientes llegaron con enfermedades cardiovasculares? ¿No? A ver, quizá más tarde. ¿Cuántos pacientes ingresaron con enfermedades cardiovasculares? 55. Y no se puede hacer nada más, ¿no? Entonces, a usted le toca que presentar un informe, pues lo presenta así, o bien con esa tabla, o bien con este gráfico, ¿no? Y entonces este gráfico, pues me aparece así. Lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Dar doble clic, aquí me dice de doble clic para activar, entonces doble clic, a ver qué pasó. Bueno, ahí ya es este editor, ¿no? Y aquí en editor de datos, a ver, no se activó, a ver, ya, ahí sí. Entonces en editor de datos, a ver, subamos este para acá. En elementos, o de aquí de una vez, esta arañita que está acá, ¿no? Si alcanzan a ver la arañita, ¿no? Esta de acá, entonces yo la cojo la arañita y a ver qué pasó. Aquí le doy clic y entonces me aparece el 27% de los pacientes tiene enfermedades de tipo respiratorio, ¿no? Aquí el 25.50 con enfermedades de tipo digestivo. El 20 con enfermedades, pues con traumas, y aquí enfermedades cardiovasculares. Listo, ya tengo yo y ¿cómo es que se llama? Mi grafiquita, ¿no? Aquí puedo personalizar, a ver, pues no hay mucho más que hacer. En elementos, bueno, opciones, no está activado, no sé por qué.
Eh, a ver, aquí dejo la arañita y ahora sí puedo cambiar de colores, ¿no? Soy muy malo para esto. Soy muy malo para esto. Entonces relleno, ponerle rosado, pues queda como muy feo. Mejor pongámosle verde y entonces siempre aplicar, ¿no? Bueno, ese lo puso acá afuera y cerrar. Ya quedó afuera como una margen, ¿no? Pensé que me iba a poner las barras. A ver qué pasó. Se me perdió, me perdió el... A ver. Bueno, no sé por qué se me perdió. Ocultar etiquetas. Nanay. Aquí puedo colocar texto, ¿no? Bueno, ahí está, otra vez. Para colocar el texto aquí, enfermedades comunes, porcentajes de enfermedades comunes, barras. Vamos a ver si me acepta este circular para cambiar de gráfica. Entonces ya cambié de gráfica ahí. Lo que pasa es que este no tiene para minimizar y entonces ya queda así, ¿no? Ve, me salió 50 y 50. Les decía que como ¿cómo es que se llama eso? Lo había generado aleatoriamente, pues entonces me iba a aparecer casi que mitad por mitad, ¿no? Entonces, a veces yo, cuando me toca que dictar clases, entonces a veces yo digo, no, pues pongamos más poquito aumentémosle a este. Es decir, puedo simular esta vaina de acá, ¿no? Para que pues se sientan mejor haciendo ustedes bueno, si le doy aquí ya me queda, a ver, porque es que no me queda. Si cierro, entonces ya me aparece acá, me aparece mi gráfica, le he cogido un fondo verde. Ustedes pueden cacharrear, cambiarle de colores, sacarle, ahí hay una opción, ¿no? Para sacarle una tajada, etcétera, 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 ¿no? ¿Listo? Sí. ¿Estamos, Andrés Flores Ramírez? Bien. Bueno, supongamos que dijo que bien. Bueno, vamos a generar ahora otra variable, ¿no? Suponga que estamos haciendo una investigación, ¿no? Y la investigación, pues, nos interesaría saber cómo se relacionan las enfermedades que llegan con el tipo de procedencia, ¿no? Uno puede, cuando uno hace una investigación, puede lanzar una hipótesis. Una hipótesis puede ser, por ejemplo, por decir algo, que las enfermedades respiratorias se dan más en las ciudades que en el campo, ¿no? Me parece a mí, puede hacer. Esa es una hipótesis de investigación, ¿no? Entonces lo que se necesita es generar una variable aquí, lugar de procedencia, y, ¿cómo es que se llama? Relacionar esta con la otra. ¿Listo? Entonces me voy otra vez ¿cómo es que se llama? Al Excel, ¿no? Y voy a generar aquí, ¿están viendo el Excel? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno, entonces voy a generar aquí unos números aleatorios, aquí en la B, ¿no? También siempre con el código. Entonces vamos a colocar 1 que quiere decir rural. Entonces yo tengo que tener un Word en donde tengo el diccionario de códigos, ¿no? Porque después, ¿qué pasó? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, 3? ¿Qué quiere decir 4? ¿No? Entonces, pues para no perderse. Entonces, 1 rural, 2 urbano, ¿no? Y entonces vamos a generar eso y vamos a hacerlo así, hasta aquí. Le doy control C
lo doy acá y voy a rellenar aquí con unos, es decir, yo quiero que se aparezcan más rurales, ¿no? Entonces voy a rellenar aquí con unos ahí y voy a hacerle ahora acá, voy a generar del 1 y 2, otra vez, 1 y 2. Démosle a aceptar. A ver, hasta 100. Los pego para que no se me van a cambiar. Aquí entonces pongámosle más unos. Bueno, y aquí pongámosle entonces otra vez aleatorio entre 1 y 2 y corrámoslo por acá hasta ahí, a ver. Y vuelvo y lo pego. Bueno, esto nos salva a nosotros mucho porque es difícil conseguir los datos, ¿no? Es mejor, eso es lo que estamos haciendo. Entonces es simplemente escoger y simular los datos, ¿no? Entonces voy a coger esto aquí. Aquí hay que tener cuidado para pasarlo al SPSS, ¿no? Porque si se me corre el cursor, pues entonces lo que les decía, por ejemplo ahí, se me corrió hasta el 6, entonces si lo pego así, entonces el SPSS va a coger esos otros valores como si fueran de verdad. Bueno, los voy a pasar ahora al SPSS y entonces ahí está, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces lo primero que usted tiene que hacer es crear la variable. Entonces vamos a crear la variable y aquí le vamos a poner procedencia. No. Y para que no se me olvide, entonces en la etiqueta, ya con todas las de la ley, lugar de procedencia. ¿No? Entonces recordemos que esta variable no es numérica, sino que es una variable de tipo cualitativo. Entonces tengo que cambiar la cadena. Abro aquí, le pongo cadena, ¿no? Listo. Y aquí en valores, entonces le doy lo siguiente, ¿no? 1 había dicho rural, ¿no? Lugar de procedencia, rural. Y 2, urbano. Y entonces le doy a aceptar. Reviso acá, ¿no? Aquí para que me salga en el centro, para que no se vea mal. La variable es de tipo nominal, no hay ningún problema. Entonces vamos a ingresar aquí en vista de datos. Vista de datos, entonces ya está creada mi variable. Dice variable nominal y se llama procedencia, ¿no? Entonces pego los datos, ahí están. De una vez salió urbano, rural. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? El primer paciente entró por enfermedades digestivas, ¿no? Y este mismo, todo lo que es la fila pertenece a una sola persona, ¿no? Aquí le puedo poner género, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este entró por enfermedades digestivas y vive en la ciudad. Este entró por enfermedades respiratorias y vive en el campo, ¿no? Y así sucede. No, uno había dicho, estoy mal, entonces, estoy mal aquí. 1 es urbano y 2 es rural. Sí, será así. Bueno, no importa, pongámosle, a ver, 1 rural.
no importa porque pues ya, ahí está, ¿no? Y entonces, pues la misma situación que tenemos acá. ¿Listo? Y otra vez el análisis. ¿Qué tipo de análisis hago? Pues el análisis descriptivo, ¿no? Entonces me voy aquí a analizar estadísticos descriptivos. Aquí mismo, frecuencias. Quito esta. O bueno, si no, como estaba haciendo uno por uno, entonces, o si no, ingreso este y me dan las dos, ¿no? Pero como esta ya la hicimos, pues la saco y pongo lugar de procedencia, ¿no? Y vamos a pedirle gráfico, un gráfico de barras, dejémoslo de barras, continuar y aceptar, ¿no? Y entonces aquí me aparece, me dice lo siguiente. Usted tiene a ver, son 200 datos que son los que están acá, ¿no? 200 datos, no tengo valores perdidos. Tiene 116 rurales y 84 urbanos, ¿no? Ok, Sí. no está muy Ah, claro. no ven. No. A ver, a ver. Ahí está, ¿no? ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces son 116 rurales y 84 urbanos. Y aquí está el porcentaje. La misma situación que habíamos hecho para el otro, entonces lo hacemos acá, ¿no? Entonces doble clic aquí. No quiere activarse. A ver. Bueno, ahí está. Cojo la arañita y la pego ahí, 58%, 42% urbano. Listo, ¿no? Y ahí ya aparece lo que teníamos que hacer. Bueno, lo importante es esto. Lo importante es esto. Vamos a ver cómo solucionamos este problema, ¿no? Recuerde que lo que quiero yo determinar, es quién es quién. Por ejemplo, ¿qué porcentaje? Esa sería una pregunta, por ejemplo, para un taller, ¿no? Les doy los datos y entonces ustedes me tienen que decir qué porcentaje de personas con enfermedades respiratorias vienen del sector urbano, ¿no? Y qué porcentaje es del sector rural. ¿Listo? Entonces, ¿qué se les ocurre hacer ahí? Angie Ortega, segunda vez que te llamo y Nanay Cucas. Ajá, bandidita, no estás, ¿no? A ver, Antonella Arcos, ¿qué se te ocurre? No habría que ver, bueno, la otra variable, Sí. o sea, la de enfermedades. ¿Cómo relacionan las enfermedades con lugar de procedencia? Es decir, la pregunta, por ejemplo, supongamos de que ya estuviste un tiempo atendiendo en urgencias, ¿no? Y entonces te piden un informe de qué tipo de enfermedades llegan y cómo se relaciona con el lugar de procedencia. Supongamos de que eso le interesaría saber al alcalde, ¿no? Alguna cosa de esas. Entonces yo necesito saber, bueno, por cardiovasculares, es decir, lo que me interesaría saber es, uno diría, en el sector urbano se enferma más por la cuestión respiratoria de pronto, ¿no? Porque hay contaminación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa es una tesis de investigación. Otro, podríamos decir nosotros que en el campo no tienen suficiente agua potable y de pronto, pues, de ahí es que vienen con enfermedades de tipo digestivas, ¿no? Y entonces eso es lo que yo quisiera saber, cuál es la relación entre las dos variables, ¿no? ¿Qué se supone que tendrías que hacer?
Profe, ¿no se colocaría como que en este gráfico las dos variables, o sea, el lugar de procedencia y el tipo de enfermedad para ir comparando? Poner los dos gráficos, me Sí, o sea, dices. poner las dos variables. A ver, El tipo de enfermedad en cuanto a las cuatro enfermedades para decir, pues tanto hay de rural o tanto hay pues, de la parte urbana en tal enfermedad. bueno, pues tocaría que me dé los dos gráficos, me dices, ¿no? El computador me debe de dar dos gráficos. Es decir, me debe de dar, por ejemplo, si es de barras, aquí, entonces ver estos, qué tanto de estos rurales, que son el 58%, qué tantos van por enfermedades de tipo respiratorio, enfermedades de tipo digestivo, cardiopatías, me habían dicho, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que necesitamos buscar, o relacionarlos en una tabla o relacionarlos en una gráfica. Entonces me voy a pasar ahorita al hidro. A ver, ¿dónde quedó el hidro? Y entonces aquí está don Hidro, ¿no? Y entonces supongamos lo siguiente. Vamos a suponer lo siguiente aquí. Vamos a hacer una tablita. A ver. Este es para hacer rectángulo, ¿no? Bueno, entonces aquí en esta vamos a poner lugar de procedencia. ¿Listo? Y entonces lugar de procedencia va a ser urbano, ¿cierto? Y la otra opción es rural. Allí están, ¿no? Lugar de procedencia, urbano y rural. ¿Listo? Y entonces tendría que coger aquí. A ver, pongámosle otro color así. Entonces ahí sería para el urbano. Y aquí al ladito tendríamos el rural, ¿no? ¿Cierto? Estas son columnas. Y entonces tendría que colocar aquí, como eran 4 opciones, entonces esta sería la primera opción, ¿no? La primera opción sería respiratorias. Bueno, aquí pongámosle así, ¿no? Entonces anotemos ahí que esta es respiratorio. Bueno, respiratorio. Así, ¿no? El otro sería de esta forma, ¿no? No me va a alcanzar, bueno. 3, 2, la otra y la otra, ¿no? Bueno, la otra hagamos la chiquitica, pues, para que me alcance. Pero esa es la idea, ¿no? Entonces, aquí sería digestiva, ¿sí? Aquí ya vendría trauma, y aquí, ¿cómo es? Cardiovasculares, ¿no? Cardio. ¿Listo? Y entonces ahí ya tenemos una tablita, y si le coloco el número de personas o los porcentajes aquí, ya estoy salvado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, por decir algo, del sector urbano llegaron con enfermedades respiratorias 24, mientras que del sector rural llegaron 12, ¿cierto? Ahí ya iría solucionando el problema, ¿no? De las digestivas, entonces aquí llegaron 56 y, perdón, de aquí llegaron 10 y por decir algo aquí, 56 y etcétera, 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 ¿no? Y entonces esta tablita son las que se utilizan mucho en medicina, ¿no? Estas tablas se llaman tablas de contingencia y se utilizan, por ejemplo,
por decir algo, ¿no? ¿Cómo es que se llama eso? ¿Cómo es que sea? Tipo de sangre, ¿cómo es? RH positivo y todo eso, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? Grupo Muchachos, sanguíneo, profe. grupo sanguíneo, sí señor. Grupo sanguíneo aquí. Y lo voy a comparar, por ejemplo, con enfermedad del COVID, ¿no? ¿Sobrevivió? No sobrevivió. ¿Listo? Entonces, ese tipo de investigación sería para saber si está relacionado. Hubo estudios de eso, ¿no? Y de hecho dicen que los que tenemos O positivo, pues la berraquera, dicen si lo comparan con otros, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que yo leí en un artículo de esos, ¿no? Y eso se hace mediante estas tablas, que son tablas de contingencia. Después las vamos a ver con la chi cuadrada, ¿no? La chi cuadrada me va a decir si están relacionadas, altamente relacionadas o no. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente vamos a analizar la tabla, ¿no? De una forma descriptiva. Y entonces les decía, eso tiene mucha utilidad en el área de la salud para determinar, supongo usted lo siguiente, ¿no? Supongamos lo siguiente, que llegaron unos pacientes con Helicobacter pylori, todos tenían Helicobacter pylori, ¿no? Y se sometieron a 3 tratamientos. Y entonces, uno de ellos es el placebo, el otro es una droga nueva, la vamos a llamar TES. La otra es la que comúnmente utiliza la gente para eliminar el Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, esa ¿dónde iría? Esa iría por acá, ¿no? Aquí, tipos de tratamiento. Entonces, por ejemplo, aquí le ponemos placebo, ¿sí? Aquí le ponemos la nueva, o sea, el test, y la otra, ¿cómo decimos? La que se está utilizando, ¿no? Estándar, pongámosle, estándar para el tratamiento del Helicobacter pylori, ¿no? Y aquí podríamos nosotros, si la eliminó o no la eliminó, ¿no? Entonces, pongámosle positivo, si el tratamiento fue positivo para eliminar la Helicobacter, y aquí negativo, ¿no? Y entonces, ¿qué me diría? Me diría, bien, 14 personas de las que tomaron el placebo, ¿no? Eliminaron la Helicobacter pylori. Y 10 que de los que tomaron el test, que total fueron ¿cuántos? 10 más 56, ¿no? Serían 66. De esos 66, 10 dio positivo y 56 negativo para... negativo es que no tiene la Helicobacter, ¿no? ¿Cierto? Y entonces, a partir de estas tablitas, nosotros podríamos realizar trabajos de investigación para una droga nueva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, veamos a ver cómo canciona ahorita en el SPSS. Entonces, le pongo aquí SPSS, ¿cierto? Ahí está el SPSS. Y entonces vamos a ver cómo hacemos esto. Me voy aquí a analizar estadísticos descriptivos y busco la opción donde dice tablas cruzadas. Ahí está, tablas cruzadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que? Esto es lo que comúnmente llama la gente cruces de variables. En otras carreras dicen cruces de variables, ¿no? Pero en realidad lo que se va, sí, se va a cruzar las tablas, y lo que se va a hacer son tablas de contingencia, que se llaman en el lenguaje pues estadístico, ¿no? Entonces aquí me dice, una de ellas tiene que ir en fila y otras tienen que ir en columna, ¿no? Entonces,
vamos a colocar enfermedades comunes, la teníamos en filas y lugar de procedencia la colocamos en columna. Lo podíamos hacer al revés, ¿no? ¿De qué depende esto? Pues algunos dicen que la que explican la una con la otra, que ni sé qué, pero he encontrado yo lo siguiente, ¿no? Que si, por ejemplo, tengo en lugar de procedencia, tengo varias categorías, pues la tabla me va a salir a lo ancho mucho e incluso se pierden los resultados, no me alcanzan en las hojas, ¿no? Entonces, pues la que tenga menos categorías siempre la coloco en las columnas, ¿no? Y entonces aquí, antes de que se me olvide, voy a poner aquí, mostrar los gráficos de las barras. Lo que me decía alguien, una chica, que sería bueno tener una gráfica que relacione las dos, ¿no? Y entonces me voy acá, estadísticos, bueno, en estadísticos, esto lo vamos a ver después, ¿no? Les decía, la chi cuadrada, porque esto va a ser una prueba de hipótesis, vamos a probar si hay una relación o no. Y entonces aquí en casilla le voy a poner, si lo dejo tal cual, me sale total, ¿no? Voy a poner total y voy a poner el observado. ¿Qué me va a decir? Me va a decir, por ejemplo, hay 7 personas que vienen del sector rural, ¿no? Y tienen enfermedades digestivas, por decir algo, ¿no? Ese sería el observado. En porcentajes me va a decir el total de los entrevistados, de los pacientes, entonces cuánto pertenece cada casilla, ¿no? Y entonces vamos a ponerle, primero lo hacemos total y después lo vamos haciendo por fila o por columna. Entonces le doy continuar, ya está. Esto de aquí es el formato de las casillas, no es relevante ahora, ¿no? Le damos a aceptar y entonces viene aquí mi tablita, ¿no? Entonces me dice, miren, el 15.5% del total de todos los pacientes, ¿no? Provienen del sector rural con enfermedades respiratorias. Ahí está, ¿no? Los resultados no salen. ¿Cómo? Los resultados, profe. No estamos verdad. Me emociono y... A ver, ahí está, ¿no? Compartir. ¿Listo ya? ¿Listo? Listo. Confírmame. Bueno, entonces veamos aquí era donde íbamos. Estas son las casillas, ¿no? Estas son las casillas. El valor observado era 31. Entonces, 31 de los 200 tiene enfermedades respiratorias y viene del sector rural. Y si lo quiero dar en porcentajes, entonces es el 15.5% de los pacientes viene del sector rural y tiene enfermedades respiratorias. Comparadas con el urbano, pues es un poquito mayor, ¿no? Es un poco mayor, del 15.5 al 11.5. ¿Listo? Bueno, con enfermedades digestivas, ¿quién viene más con enfermedades digestivas? Los que provienen del sector rural, ¿no? 13.5 viene con enfermedades digestivas. Con traumas también vienen más. No, mejor dicho, en el sector rural están jodidos. Están más enfermos que en el sector urbano, ¿no? Aquí tendría más abajito. Bueno, este es el análisis general, ¿no? Pero yo les decía, si yo quiero, me va a tocar que volverlo a correr. Si quiero hacerlo, por ejemplo, por filas. A ver, tablas cruzadas, ¿no? Entonces, a ver, por filas, entonces aquí en casillas, lo hago por filas. Este va a ser el análisis por filas. Entonces veamos a ver cómo lo analizamos. Entonces ya está aquí, ¿no?
Entonces dice, mire, del 100%, como son filas, del 100% de las personas que llegaron con enfermedades respiratorias, el 57.4 pertenece al área rural, ¿no? De igual manera, del 100% de los que vienen con enfermedades digestivas, el 52.9 proviene del sector rural. Los que vienen con enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, el 63.6% proviene del sector rural, mientras que el 36.4% proviene del sector urbano, ¿no? Eso me llevaría a pensar de que pues en el sector rural hay más probabilidad de contraer cierto tipo de enfermedades, entre ellas pues las cardiovasculares, ¿no? Según este que está acá. ¿Listo? Entonces, si lo pongo por filas, el análisis tiene que ser por filas. ¿Qué es lo que cambiaría con lo de las columnas? Entonces, veamos con el de las columnas. Aquí tablas cruzadas, casillas. Le quito la fila y pongámosle la columna y lo volvemos a correr. Ya está. Y entonces por columnas, ¿cómo sería el análisis? A ver, ¿quién se atreve a analizar eso? Yo tengo una candidata, pero después, si no aparece un voluntario, le digo a ella. A ver, Mauricio, ¿cómo Sí, dígame, harías el profe. análisis por columnas? A ver. Mm, Las columnas son estas, ¿no? Estas de aquí. Sí, sí, Entonces, profe. columnas viene rural y urbano. ¿Listo? Y entonces el 100% del rural, y ahí están los porcentajes. Mira, del 100% de las personas que vienen del sector rural, entonces el 26.7 viene por enfermedades respiratorias, ¿no? Ujú. El 23.3 viene por enfermedades digestivas. ¿Listo? El 19.8 viene por traumas. ¿Ya? ¿Qué es lo que prevalece? Eso es lo que tengo yo siempre Ah, con estas tablas. ¿Qué es lo que prevalece en cada sector? pues en el caso del rural estaría más prevaleciente la parte de las enfermedades cardiovasculares Cardiovasculares, ¿no? y en el urbano está más presente las enfermedades digestivas. Las enfermedades digestivas. Listo. Eso es todo el análisis que se hace. Ahora bien, esta tablita que está ahí me da la misma información acá, en esta de aquí. Entonces tenemos, miren, rural azul, urbano rojo. Entonces, vamos a ponerle porcentajes a esto. A ver. Ah, pero es que, bueno, no le puse porcentajes. A ver, elementos, opciones. A ver, bueno, no me está cogiendo. Hay una opción aquí precisamente, para cambiar. A ver, opciones, pero no está activado. Elementos. No está activado, ¿ah? No sé por qué no está activado. A ver, ahí sí ya. Aquí, lugar de procedencias. No. A ver. No, tocaría que hacerlo desde allá. Desde ahí para ponerlo con porcentajes. Toca que eso era lo que no quería, volver a correrlo. Entonces, tablas cruzadas.
Mm, A ver, a ver, a ver. No, eso no. Bueno, yo sé que toca que buscarlo aquí, en esta partecita. A ver. Ocultar etiquetas. Mostrar etiquetas, porcentajes. Entonces subo aquí porcentajes y bajo recuento. Y entonces ahí sí, aplicar y cerrar. Ya está el porcentaje. Ya está el porcentaje, ¿no? Sí. Entonces, aquí podríamos ver, por ejemplo, en cardiovasculares, el 17.50, pero este es del total, ¿no? Esto es del total. El 17.50 de los pacientes con enfermedades cardiovasculares proviene del sector rural, comparado con un 10% que es del sector urbano. ¿Ya? Entonces ahí ya vienen, por ejemplo, los sociólogos y toda esa cosa, ya comienzan debido a que las condiciones de higiene en el sector urbano son más deplorables que en el sector, perdón, en el sector rural, el agua es así, etcétera, etcétera. Entonces ya comienzan, con esto ya comienza uno a argumentar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en eso? Porque se presentan más casos de enfermedades en el sector rural que en el urbano. Listo, aun cuando podía ser un poco engañoso, porque si yo tengo, fíjense en lo siguiente, si yo tengo, por ejemplo, de las 200, tengo 150 pacientes del sector rural, pues entonces va a haber más números, ¿no? Más recuentos, más estos datos de aquí para el sector rural. Por eso es que es mejor hacerlo por porcentaje. ¿Listo? Por porcentaje, entonces y por filas o por columnas. ¿Ya? A veces, por ejemplo, no se ve muy claro, entonces pues uno tiene que coger y correrlo total por filas y por columnas para saber qué es lo que está pasando. ¿Listo? Una preguntita por ahí, alguna cosa, Viani Alejandra Sánchez. ¿Tienes alguna pregunta, Viani? ¿Aló? ¿No vino? Sí, profe, sí estoy aquí. Bueno, ¿tienes alguna pregunta? No, no, ninguna pregunta. ¿Todo claro? Eres Eh, una niña muy inteligente. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, Viani. Yo lo que estoy viendo es que los muchachos no están. Está Mauricio Ordóñez. Profe, Sí, cuéntame. usted me llamó y yo preciso salir al baño cuando usted me llamó. Ah, no, tranquila, que no te voy a poner falla. Oh, Pero sí me gusta escuchar tu voz. Nada más, es por eso. Para que no me duerma yo. Este horario sí está como muy rarito, ¿no? ¿Y ustedes tienen clase todo el día o qué? Y ¿Sí? todos los días, profe, hasta el Todos los sábado. días. Bueno, van a ser unos buenos médicos. Ya hay gente que ya ha sacado la cara por medicina en la Universidad de Nariño a nivel nacional. Ya hay bastanticos. Ya comienzan a respetarlos, muchachos. Bueno, sigamos con nuestra investigación, ¿no? Entonces, ¿qué otra se podía colocar acá? ¿Qué otra variable se podía poner ahí?
A ver, Zuleima Muñoz, ayúdame. ¿No se les ocurre? Bueno, Profe, sí, cuéntame. pues ahí se podría hacer como un análisis más exhaustivo, pero tomando independientemente las enfermedades. Por ejemplo, para relacionarlas más, se podría, en el caso de las enfermedades digestivas, lo que usted mencionaba hace rato, lo de el agua, y pues se podría tomar datos como los de el DANE, que ahí también están codificados así con unos y dos más. Ah, bueno, se podría colocar, por ejemplo, tipo de vivienda, eh, cuenta con alcantarillado, todas esas cositas, ¿no? Hay sectores que no tienen alcantarillado, no tienen agua potable. En la costa nariñense eso sí es tremendo. Incluso en Tumaco. El agua de Tumaco pues no es que sea muy buena, ¿no? Pero cuando uno va allá pues toma pura de botella o de bolsa. Bueno, voy a colocar aquí otra variable. Vamos a suponer que estamos interesados en la edad, ¿no? Y entonces voy a generar aquí también, aquí con códigos. La edad, recuerde que la edad es de tipo, ¿cómo es que se llama? De tipo Cuantitativo. cuantitativo, ¿no? Pero yo la voy a poner cualitativa haciendo rangos, ¿no? Entonces, si por ejemplo ponemos así edad, en edad, entonces la podía poner, por ejemplo, uno menores de 12 años, ¿no? O algo así. Uno menores de 12 años, ¿no? Dos, entre 12 y 20 años. Tres, entre 20 y 40. Cuatro, entre 40 y pongámosle 70 de una vez y ya no molestemos más, ¿no? 4 categorías. Entonces también voy a coger aleatorio entre Profe, y ahí vamos a estamos poner, viendo ¿cómo? estamos viendo la hoja de resultados del anterior, no estamos viendo el Ah, Excel. bueno, perdón. Estoy aquí, ahí, ¿no? Ahora ya. Voy a generar entonces los números aleatorios entre 1 y 4, había dicho. ¿Listo? Y entonces vamos a generar de aquí hasta acá. Pongámosles así y pongámosle pegar. Y entonces aquí pongámosle 3. Y en el otro pongámosle otra vez aleatorio entre 1 y 4. Vamos a ver qué me da, ¿no? Y de aquí en adelante pongámosle 3. Ah, no, no le hice ese de pegar, ¿no? Bueno. Bueno, entonces me voy a pasar otra vez al Stackgraphic, perdón, al SPSS. Entonces vamos a generar esta variable, ¿no? Vamos a generar edad. El interés del investigador es saber por edades, ¿no? Por edades, entonces saber quiénes son más propensos a cierto tipo de enfermedades. Entonces pongámosle aquí edad de los pacientes. Y entonces aquí vamos a colocar así, menores
menores de 12 años. 2. En 2 pongámosle entre 12 y 20 años. 3. Entre 20 y 40 años. Y 4, entonces pongámosle así, de 40 en adelante, ¿no? De 40 en adelante. ¿Ya? Bueno, no sería conveniente esto, pero bueno, para el ejemplo basta. Y entonces este tipo de variable ya no es nominal, ¿no? Este tipo de variable es ordinal. Entonces acostumbremos, no va a tener mayor como relevancia, ¿no? La nominal y la ordinal, pero entonces en este caso, ¿no? En otros casos sí, para acostumbrarnos, para que nos quede bien, ¿no? Entonces tipo ordinal. Ya creé mi variable, entonces me voy de acá. Y en edad, pues entonces vamos a colocar, ahí está, ¿no? Entonces, están codificadas y nos interesaría saber por enfermedades y edad, ¿no? Entonces, le damos analizar, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Entonces, quito esta y coloco edad. Allí está, ¿no? Y entonces en casillas pongámosle, bueno, ahí está por columnas. Pongámosle aceptar. Y entonces ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Qué leemos ahí? No nos está Entonces, compartiendo, profe. No. ¿cómo? Ah, no, no la están viendo, ¿no? A ver, ahí ya. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué tenemos ahí? Analicemos por columna, ¿no? Entonces, del 100% de los mayores de 70, ¿qué es lo que prevalece ahí? Lo que prevalece es que el 36.4 llegan por enfermedades respiratorias, ¿sí? Aquí está, enfermedades respiratorias, pero, perdón, el 100% de las personas mayores de 40 años, el 36.4 tiene enfermedades respiratorias, ¿no? ¿Qué es lo que menos padecen de enfermedades digestivas? Que sería el 15.9%, ¿cierto? Según lo que tenemos ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces veamos a ver si se la pillaron. Voy a colocar acá y le voy a preguntar a alguien que salga aquí. Bueno, ahí, Daniela Pérez. Danielita, contéstame. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los traumas? ¿Qué pasa con los traumas? En las edades entre 20 y 40 años. ¿Es donde más incide, profe? No, En esas edades. no, mira, de 20 a 40 años, ¿no? Por Con eso, los profe. traumas es el del 100% de las personas que tienen entre 20 y 40 años, el 18.8 ingresa por traumas. O sea, es el número menor, ¿no? Porcentaje menor. Estamos comparando no con las enfermedades, sino como, o sea, no con las edades, sino con las enfermedades. No, las edades y las enfermedades. Por eso te digo, del Ya, 100% de ya. las personas, pero en columna, ¿no? Cuando yo hablo en columna, fíjate que acá hay un 100%. ¿100% de quiénes?
de las personas entre 20 y 40 años. ¿Cómo se distribuye este 100%? Pues se distribuye que 31.3 padece enfermedades cardiovasculares, el 18.8 traumas, el 28.7 digestivas y el 21.3 respiratorias. ¿Listo? ¿Listo, Daniela, era? Sí, profe, ya estaba un poco perdida. Bueno, ya nos encontramos. Isabela Cadena Ordieres, de Jaén. Sí, profe. Sí, estoy bien, ¿no? Bueno. No es de Gijón, pero... Ah, Gijón, Santander. Listo. Bueno, entonces dime qué pasa con los menores de 12 años. ¿Con qué enfermedad o Sí. en general? Sí. Del 100% de los menores de 12 años, Ajá. el 31.4% tienen enfermedades cardiovasculares, que Sí, sería la claro. del mayor. Ajá. Y el de menor serían los traumas. El menor sería los traumas. Bueno, recuerde que estos datos son inventados, ¿no? Estos datos son inventados. Pues ahí diríamos que, por ejemplo, si fuera así, los mayores, pues más enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Los niños, pues más traumas y de pronto respiratorios o de pronto digestivas, porque eso se comen lo que ven, ¿no? Así sucesivamente. Bueno, entonces vamos a hacerlo por filas, ahora sí por filas. Entonces aquí en casillas le quitamos columnas y le ponemos filas. Y listo. Y se fue. Y entonces ahí esa tablita, ¿no? Fíjate, Jaén, ¿cómo es? Jaén, ¿no? Sí. Bueno, Jaén ya se fue. Cojamos a otra persona. ¿Qué pasó con los hombres? Zuleima Muñoz. Hombre, Zuleima. Háblame, Zuleima. No estás, ¿no, bandidita? Lo mismo Viani. Alejandra Sánchez. Tampoco está. Sí, profe, sí estoy. A ver, ¿quién dice si estoy? A ver, Viani. 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 Sí estoy. ¿De dónde eres? Zapuyes. Bueno, al lado, sí, yo he hablado contigo. Al lado de Túquerres, ¿no? Al lado de Túquerres queda. Al lado de Túquerres. Sí, profe. Por ahí conocí hace un tiempo una zapulleña. ¿Cómo es? Zapulleña. Bueno, entonces explícame este cuadrito. O sea, la pregunta sería ¿cuál? Pues es que me expliques el cuadro. El total de, o sea, cómo se presentan en las enfermedades comunes respiratorias. Pues, y te voy a dar un ejemplo. El sí, 100%, estamos por filas, ¿no? Ajá. El 100% de las personas que tienen enfermedades respiratorias, ¿qué es lo que prevalece? Que el 54% van a presentar las enfermedades. No, este 54 no es. ¿No? Esos son, lo que te señalo aquí son porcentajes, mira. 100% suma todos los que tienen enfermedades respiratorias, ¿no? ¿Qué es lo que prevalece? Lo que prevalece es este de aquí, ¿no? El 31.5 pertenece a pacientes entre 20 y 40 años. ¿Listo? ¿Listo, Vianney? Sí. Bueno, ¿qué pasa con las cardiovasculares? ¿Qué es lo que prevalece ahí? Comunes. Con las cardiovasculares, el 45%. Sí. ¿Es la que prevalece ahí? Sí, claro. Son los pacientes entre 20 y 40 años. Sí. Y listo, eso no es más. Lo que está aquí, pues entonces aquí aparece, ¿no? Aquí aparece. Y tendríamos que colocarle los porcentajes. No nos olvidemos de que aquí en los gráficos ya no se puede hablar de filas y columnas, ¿no?
sino es el total, ¿no? El total de esto. Y la otra situación que podíamos hacer es, a ver, tenemos aquí 3, ¿no? Y podemos nosotros controlarla por el lugar de procedencia. Volver a correr lo mismo, pero controlado con el lugar de procedencia, ¿no? Entonces me va a aparecer, me va a hacer más, me van a salir dos tablitas. Una general, bueno, una general y una por una. Vamos a ver cómo queda. Estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, y aquí donde dice capa, entonces voy a colocar la otra. ¿Listo? Entonces estoy controlando por el lugar de procedencia, estoy controlando estas dos, ¿no? Y entonces aquí también puedo cambiar filas, columnas, etcétera, etcétera. Entonces le doy a aceptar y vamos a ver, ¿no? Entonces les decía lo siguiente, ¿no? Aquí lo que me sale es esto. Me sale una tabla para el urbano, ¿sí? Una tabla para el urbano. Recuerda que estamos en filas, ¿no? Y una tabla para el rural, ¿no? Sí, si este es el urbano, a ver, espera un momentico. Ahí está. Este es el rural y este es el urbano, ¿no? Y me sale ya el complemento que es esta que ya la habíamos visto antes, ¿no? Entonces, veamos a ver qué pasa entre el urbano y el rural, ¿no? Entonces, a ver, muy grande esto, a ver, ahí más o menos, ¿no? Entonces, veamos a ver, ¿qué es lo que está pasando del 100% en el sector rural? Mire, aquí el sector rural, ¿no? Del 100% de las personas que tienen, que entran con enfermedades respiratorias, ¿sí? El 48.4 pertenece a pacientes entre 20 y 40 años. ¿Listo? Los que menos entran por esas enfermedades respiratorias en el rural es pacientes entre 12 y 20 años. Veamos a ver qué es lo que pasa en el urbano. En el urbano, mientras en el rural era el 48.4%, en el urbano apenas es el 8.7%, ¿no? El 8.7%, aquí hay una diferencia bastante grande, ¿no? Y se presenta en las edades entre 20 y 40 años. ¿Qué es lo que pasa completamente diferente a lo que pasa entre 12 y 20 años, ¿no? Aquí del 100%, el 9.7 pertenece a las edades entre 12 y 20 años, mientras que en el urbano ya es el 34.8, ¿no? Aquí a pacientes entre 20 y 40 años con el 51.4, ¿no? Mientras en el rural, ¿no? Mientras que en el urbano, ese es el 35.0. Entonces nosotros podríamos sacar aquí resumido en el urbano, perdón, en el rural y en el urbano y hacer comparaciones, ¿no? Hacer comparaciones en el uno y en el otro. ¿Listo? Muchachos, ¿preguntas? Sí, profe. ¿Estamos bien? Bueno, requiere que ya todos tengamos nuestro stack gráfico, perdón, nuestro SPSS para ya ir comenzando a hacer este tipo de tallercitos, ¿no? ¿Listo? Diana Elizabeth Miramac. Bueno, entonces, 8:48, próximos a los 9 de la noche, a ver si hay que comer alguito para poderse acostar. Lo que pasa es que uno no debe de comer y acostarse ahí mismo, ¿no? Bueno,
Entonces, muchachos, me despido de ustedes. Profe, una cosita. Usted dijo que para variables cualitativas iba en cadena y para las cuantitativas. El número, en numéricas. Ok, gracias. Entonces, mira lo que aparece aquí, ¿no? Si yo estoy generando aquí la variable, por defecto me aparece aquí numérico, ¿no? Bueno, estas otras son notación científica del dólar, la fecha, eso no lo vamos a ver. Lo que nos interesa es la cuantitativa y la cualitativa, ¿no? ¿Listo? Entonces, me despido de ustedes, muchachos, que duerman. Acabamos, recuerden